Bienvenidos a Beyond CRM, un podcast donde les presentaré invitados expertos que compartirán con nosotros su experiencia en temas relacionados a las nuevas tendencias tecnológicas. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén escuchando por alguna plataforma de podcast o viendo por YouTube. Recuerden que cada vez que ustedes le dan like y comparten este episodio, nos ayudan a llegar a más personas. Así que por favor, denle like, compartan y suscríbanse. Y bueno, para dar inicio el día de hoy hablaremos sobre cómo un análisis de datos efectivo puede servir para la prevención de fraudes en el sector asegurador. De esto nos platicarán nuestros invitados, Aldo Jiménez Pico, Senior Manager de Salesforce. Hola Aldo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Encantado de colaborar con ustedes y de estar por acá. Muchas gracias y bienvenido. Y también tenemos a Pedro Teniente, director de Industria de Servicios Financieros en TS4. Hola Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Naye? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, para moderar este espacio les presento a José Ángel Obando, que está en la parte de Data Intelligence de TS4, principalmente en el sector de servicios financieros. Adelante, Obando, este espacio es completamente tuyo y pues bienvenidos a todos. Gracias, Nayeli. Antes de empezar, pues bueno, como bien lo dijo Naye, me presento, soy José. La gran mayoría de las personas me dicen Obando por el apellido. Y antes de empezar con la plática, entre los tres, quisiera también conocer un poquito, Aldo, ¿nos podrías platicar un poco de tus responsabilidades en el día a día? Sí, seguro. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, llevo alrededor de 7 años ya en Salesforce, en donde he pasado de aprender las tecnologías de CRM, de estar enfocado en todo nuestro portafolio de analítica. Y ahora tengo la suerte de estar en un equipo que se llama Market Strategy, donde nuestro principal objetivo es entender qué está pasando en el mercado, las principales tendencias, las principales tecnologías y ayudar a nuestros clientes a adoptar esas tecnologías. Así que encantado de platicar específicamente en lo que concierne al sector asegurador y analítica y sobre todo inteligencia artificial, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Aldo. Y bueno, Pedro, yo ya te conozco el día a día, pero nuestra audiencia no te conoce el día a día, entonces si nos pudieras platicar un poquito igual de responsabilidades dentro de TC4. Básicamente lo que hago mucho es entender las tendencias del mercado, entender cuáles son como que el roadmap de producto que maneja Salesforce y con esto ir creando soluciones para nuestros clientes, justamente traducirlos en propuestas, en proyectos y justamente enfocado y en este momento vamos a hablar más hacia la parte de seguros, es muy interesante ahora sí que toda la experiencia que vive el sector asegurador. Aldo, cuando hablamos del tema de datos, creo que hay muchas como significados que le podemos dar al tema de datos y muchas ramas ahí inclusive sale ahí inteligencia artificial, machine learning, modelos de aprendizaje. Hay muchas ramas, ¿no? Pero si pudiéramos englobar el tema de datos en una, dos, quizás tres oraciones, ¿cómo podrías explicar tú esta parte de datos, Aldo? Sí, bueno, yo creo que datos, justo como lo decías, depende a quién le preguntes, la definición puede ser distinta, va a ser muy diferente lo que piense un CEO a lo que piense un ingeniero de datos, pero para mí desde el punto de vista de la relevancia de los datos hoy en cualquier estrategia, tanto enfocada al cliente o experiencia de analítica, perdón, de estrategia de analítica en la compañía, es qué hacemos con esos datos, cómo los transformamos en decisiones y eso es a través de la información, ¿no? Un dato solo es relevante si para mí es útil, si es una información que me permite hacer algo al respecto, tomar una acción. Y es por eso que los datos creo que hoy están en la mente de todos nosotros. Sí, correcto. Concuerdo ahí mucho con eso, ¿no? O sea, si al dato nada más lo dejas ahí solito, pues realmente no te da nada adicional. Tienes que tú también como transformar y ayudar a que el dato te dé información para al final llegar a una decisión, ¿no? Y Pedro, de este lado, ¿tú qué has conocido acerca del tema de datos? También, ¿cómo podrías definirlo en una o dos oraciones? Para mí básicamente es el oro, porque realmente, como bien lo explicaban, o sea, el dato puede llegar a ser frío, pero cuando justamente lo entiendes, lo exploras, le pones un contexto,
generas totalmente una narrativa, y cuando justamente esa narrativa está alineada al negocio, ahora sí que da una ventaja competitiva. Muy bien, perfecto. Y bueno, como bien saben, el tema de hoy es datos, pero exclusivamente en el tema de seguros, ¿no? Y yo sé que al igual que el tema de datos, el tema de seguros tiene muchísimas ramas y tiene muchísimas implicaciones. Pero Pedro, si nos pudieras ayudar ahí también como a definir un poquito en una idea el tema de seguros, ¿cómo podrías hacerlo? Claro, sobre todo creo que tiene una tendencia muy interesante, ahora sí que todo lo que viene de la parte de seguros, sobre todo de la relevancia que está sacando de los diferentes tipos de seguro que existen ahora. Antes, ahora sí que tenemos seguros tradicionales, ahora entre más pasa el tiempo, más se embeben los seguros. Eso quiere decir que ya parte de tu día a día, o sea, con toda esta explosión de datos que hay, qué tanto puedes censar los datos a través de dispositivos es grandísimo. Entonces, justamente el que se pueda conocer más al cliente, más sobre las tendencias a través de diferentes dispositivos, ya no simplemente una póliza, ahora sí que fija, eso creo que hace una diferencia grandísima. Yo creo que la parte importante va muy de la mano con lo que decía Pedro en el sentido de cómo los datos nos permiten cada vez tener ofertas más personalizadas o llegar a la hiperpersonalización de la oferta para nuestros clientes. No, yo no tengo las mismas necesidades que tú, que Pedro, ¿no? A lo mejor los autos, las casas, la familia, las cosas que queremos asegurar que son de valor para nosotros, cada uno le da un valor único y para saberlo, solo lo podemos hacer a través de los datos de cada persona, conocer a cada individuo y tratarlo como tal, no lanzar una oferta que sea genérica para todos, sino que yo como aseguradora pueda conocer a la persona, ajustar mi producto y mi personalización para lo que esa persona puede realmente necesitar y además hacerlo a través de todo el ciclo de vida de ese producto, ¿no? Desde que se lo ofrezco, lo atraigo a través de una campaña, un sitio web, cómo lo atraigo, cuál es el canal correcto, qué precio le puedo ofrecer, cuando tiene un incidente, cómo hace el reclamo, en fin, a través de todo ese ciclo de vida del producto, cómo los datos van retroalimentando la personalización que le demos a cada uno de nuestros clientes. Sí, y creo que ahí hace justamente total sentido el tema que decías al principio, Aldo, que, pues a fin de cuentas muchas empresas pueden llegar a tener todos esos datos, pero si no le sacamos provecho, entonces pues estamos, por así decirlo, desperdiciando ahí los datos que estamos generando, ¿no? Muy bien, gracias a los dos por sus respuestas. Quiero profundizar un poquito justo por esta línea de la idea que vamos teniendo. Hay un concepto que es una empresa o un negocio data driven, ¿no? Aquí, Aldo, ¿tú qué has escuchado acerca del data driven, cómo podrías conceptualizarlo para nuestra audiencia también? Sí, yo creo que ser una organización dirigida por datos, una organización data-driven, eh, a veces suena como algo un poco marquetero y como una iniciativa que queremos alcanzar y no necesariamente sabemos el camino para hacerlo, pero siempre creo que hay que partir el problema en procesos, personas y tecnología, ¿no? Primero, tenemos la tecnología para realmente ser data-driven. ¿Y qué puede significar eso? Democratizar los datos, democratizar la información, que todas las personas que necesiten ver y entender los datos puedan hacerlo de manera sencilla, sin tener que ser científicos de datos o saber de código, Python y demás. Segundo, en términos de los procesos, realmente identificar en qué punto de ese ciclo de vida que comentaba anteriormente necesitamos tener el dato y qué dato necesitamos tener. De nuevo, no es lo mismo tratar de atraer a una persona, ahí a lo mejor necesito conocer un poco sobre campañas, sobre lead scoring, sobre información de la persona, a el punto en el que estamos en el reclamo o en el incidente con esa póliza, necesitamos otros datos. Entonces, mapear bien ese proceso y tener la tecnología alineada a justo ese proceso. Y finalmente, lo más importante probablemente, las personas, que las personas, no importa su nivel tecnológico o su nivel jerárquico dentro de la organización, puedan tomar decisiones y tengan tanto el proceso como la tecnología bien alineadas a las capacidades de cada uno de sus perfiles. Bien, me gustó mucho tu amalgama de los tres, ¿no?
procesos, personas y datos, ¿no? Muy bien, gracias, Aldo. Aquí, Pedro, ¿qué has escuchado tú acerca de las empresas data-driven que nos podrías contar? El dato per se no funciona si no está alineado a justamente que el proceso como tal, sepamos desde el principio cuáles son como los objetivos que hay, que se documenten, que justamente esos documentos, esa documentación de procesos y de KPIs quede muy claro por todos para que sea la responsabilidad de las personas justamente utilizar tecnología para que a partir de ahí se genere esta parte de esa evolución. Seguramente lo que pasará en muchas organizaciones es que todo es un tema de madurez y justamente esa madurez no nace el primer año, o sea, nace justamente con la concientización de las personas hacia una cultura y que se vaya generando como que el proceso, se vaya madurando el proceso, donde realmente la gente va a tomar ya como que la decisión de decir, sabes que sí, puedo confiar en un dato, porque al principio ahora sí que eso parece imposible, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas veces Si no hemos... puedo, Adelante, adelante. sí, perdón que interrumpa, pero si puedo ahí ahondar en esa idea, creo que es fundamental identificar el perfil que tiene cada persona, como decíamos, porque el cambio cultural que mencionaba Pedro va a depender también del tiempo, como decías, y de cada perfil, ¿no? A lo mejor aquí, los que estamos aquí, somos súper fans de Excel, de herramientas de BI, de herramientas de Machine Learning, lo que sea, y lo agarramos rápido. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos que a lo mejor una persona que está en un call center tome una decisión? ¿Qué pasa cuando un ajustador que está en la calle y tiene que hacerlo desde un dispositivo móvil, necesitamos que tome una decisión? Entonces, es importante pensar en que ese cambio tiene que ser gradual, eh, como decía Pedro, pero que tiene que ser impulsado desde arriba, porque la única manera en la que abarquemos a toda la compañía es si el liderazgo de la compañía está bien comprometido en hacer ese cambio cultural, lo cual me encanta que lo tengamos como un pilar. Muchas gracias por el apunte, Pedro. Y ahí voy a complementar otra cosa porque también me gustó como lo dijiste. Creo que para llegar a tener empresas dirigidas por datos, o sea, tiene que venir primero de arriba y tiene que haber una inversión. O sea, solito no va a pasar. Entonces creo que con estas dos cosas, o sea, complementamos ahora sí que todo lo que venimos trabajando, ¿no? Ahora, yo le iría agregando a esta visión analítica también lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, que a lo mejor sale un poco de lo tradicional de analítica y datos, pero que yo sugeriría vayamos pensando en esas estrategias de cómo combino la analítica predictiva, incluso prescriptiva, con la analítica generativa, porque está aquí, está para quedarse y va a cambiar la manera en la que todos trabajamos. Y ahí, Pedro, tú, si nos podrías dar tu opinión de por qué crees que una empresa dentro del sector asegurador debería de tener como muy adentro de su cultura, justamente una cultura de datos y pensar en el análisis de datos para reducir el impacto de los fraudes. Creo que hay muchas áreas de oportunidad en el conocimiento del cliente para que realmente tú te asegures de quién es. Pongo un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, ahorita les decía que si tenemos al papá que tiene unos hijos deportistas y les compra justamente pólizas, uno para motocicleta, otro para lo que sea, puede ser que si la aseguradora piensa que el señor es el que está haciendo eso, o sea, no vas a tener una verdadera cultura y por lo tanto no vas a conocer a tu cliente. Y no vas a tener la capacidad de identificar si ese es un patrón normal o es un patrón diferente. Entonces, cuando realmente empiezas a conocer tanto al cliente que puedes empezar a entenderlo antes de predecirlo, ese es el primer paso. Después que puedas predecirlo, está perfecto. Y justamente donde entiendas cuáles patrones ya no son cosas normales, que seguramente habría que preguntarle, ¿sabes? Que, oye, a ver, está pasando esto, es normal que tú lo tengas. Creo que esa parte, cuando el cliente empieza como que a sentirse bien recibido, es cuando cambia todo. Pero justamente, y vuelvo a lo mismo, o sea, hay que tener muy buenas bases para que efectivamente esa estructura lo puedas tener. Muy bien, gracias, pero sí, también me hace bastante sentido y concuerdo bastante contigo. Ahí, Aldo,
¿Cómo es que podemos llegar a lograr entender al cliente? Sí, yo creo que la gran mayoría de todos tenemos algún tipo de seguro, ¿no? Ya sea el de la tarjeta de crédito o uno que contratamos individualmente, seguro, gastos médicos, en fin. Pero la gran pregunta que yo le haría a la audiencia es, ¿realmente sienten que su aseguradora los conoce, que les dan experiencias diferenciadas, experiencias únicas? Y si nos ponemos a pensar lo que hay por detrás de la gran mayoría de las aseguradoras, es que la realidad es que tienen muchos datos de nosotros, porque para contratar un seguro hay que dar mucha información. Y también eventualmente podemos hablar del contexto regulatorio que implica toda la información que nos piden y el consentimiento que damos. Pero yo creo que la gran mayoría si nos hacemos esa pregunta, la gran mayoría de las personas van a decir no. La verdad, yo siento que mi aseguradora me trata como uno más, a pesar de todos los datos que tiene de mí, lo cual pues es precisamente lo que queremos ayudarles a cambiar. Y eso parte de cómo crecieron históricamente los sistemas, las aseguradoras, en general la gran mayoría de las industrias, crecieron sus procesos tecnológicos a partir de los datos, no a partir del cliente. Pensaron que necesitábamos una base de datos para almacenar todas las pólizas, ahí están todas las pólizas. Después necesitamos otra base de datos para almacenar todos los prospectos que tal vez nos quieran comprar una póliza, están de aquel lado. Después necesitamos la base de datos que lleva el control de a quién le pagamos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, allá está la otra base de datos. Y toda esa información está dispersa, ¿no? En múltiples fuentes de datos. Y por lo tanto, tomar provecho de esa información es realmente difícil por esos legados que tenemos tecnológicos a lo largo de la historia de una aseguradora, ¿no? Incluso aseguradoras que a lo mejor fueron creciendo a través de adquisiciones y tienen varios proveedores también, lo cual lo hace todavía más complejo. Ahora, creo que hay muchas tecnologías que nos están ayudando a romper estos paradigmas, ¿no? Desde herramientas que nos permitan conectarnos a distintas fuentes de información, empezar a unificar, limpiar esa información, unificarla, ¿no? Y también hacer conciliación de identidades, porque a lo mejor allá estoy dado de alta como Aldo Jiménez Pico con cierto correo y acá di mi número telefónico, ¿cómo le digo al sistema que es la misma persona? Entonces hacemos esa conciliación de identidad, puede ser a través de reglas, puede ser a través de Machine Learning, y a partir de ahí entonces sí tener lo que nos decía Pedro, ese perfil único del cliente, donde yo pueda decir realmente de todas las fuentes de información conectadas que ahora tengo, sé quién es Aldo Jiménez, sé cuál es su historia conmigo, sé cuáles son sus intereses y por lo tanto me siento en capacidad de ofrecerle esta diferenciación o este mensaje único para él. Totalmente. Y creo que lo mencionaste, lo quería dejar más adelante, pero ya lo mencionaste, porque la verdad es que el día de hoy las aseguradoras son mucho batch. O sea, lo mejor que te puede ir es, ¿sabes qué? Mañana en la mañana, cuando corre el proceso, te aviso, ¿vale? Realmente eso tendría que quedar atrás. De hecho, si ves, hay tanto en la parte de los bancos como en la parte de las aseguradoras, hay muchos spin-off que justamente lo que están haciendo es nacer digitales para poder ofrecerle eso al cliente. Muy bien, ahí me ganaste la siguiente pregunta que traía, que era justamente cuáles son los desafíos para las aseguradoras para utilizar los datos y justamente traer un correcto uso, ¿no? Tanto a mediano, corto y largo plazo. Ahí, Aldo, no sé si nos puedes apoyar con tu opinión en los desafíos a futuro y corto plazo. Sí, y yo creo que también hay que tomar en cuenta que esto es un journey, ¿no? Palabra un poco de moda, pero que es totalmente cierta. Esto es un camino que hay que empezar a caminar. El maratón son 42 kilómetros y parece que nunca lo voy a acabar, pero si no doy el primer paso, si no recorro el primer kilómetro, no lo voy a lograr, definitivamente. Y muchos de los clientes con los cuales tengo el gusto de trabajar me preguntan, bueno, ¿y cuándo puedo empezar a hacer modelos predictivos? ¿Qué tantos datos necesito? ¿Qué tan limpios necesito que estemos? Es uno de los retos principales, ¿no? La calidad, la cantidad de datos que tenemos. Sin embargo, mi respuesta siempre es la misma. Empezar a hacer algo es mejor que quedarme parado en donde estoy. Entonces, el reto de la cantidad, de la calidad, de nuevo, hay muchas herramientas. MuleSoft, como lo mencionaba Pedro, es una de ellas que me ayuda a dar esos primeros pasos, a conectar algunas fuentes. Si ya tengo cierta información en el KYC,
y tengo una vista 360 de mi cliente y cierto histórico, con eso puedo empezar a hacer ciertas predicciones, ¿no? Y poco a poco ir empezando a pensar en arquitecturas más avanzadas. Ahora hablemos también, por ejemplo, de Data Cloud, que es una arquitectura, un producto de Salesforce con una arquitectura basada en los principios de Data Lake House, que me permite conectarme a informaciones o información de múltiples fuentes de datos, ya sea en batch, ya sea en streaming, de distintos mecanismos. Tenemos conectores preconfigurados para muchas fuentes de información. Hacer toda esta limpieza, esta unificación, en realidad, esta conciliación de datos que les platicaba. Y si bien no vamos a tener toda la información del cliente de hoy a mañana, insisto, es un journey que tenemos que ir avanzando poco a poco para empezar a tener predicciones básicas. A lo mejor un lead scoring es algo básico, un quick win, un éxito rápido que podemos implementar en la empresa, y poco a poco ir justificando también las inversiones que hacemos en los proyectos para llegar a tener detección de fraudes, recomendación de siguiente producto. Entonces, en resumen, los retos que yo veo son esa, eh, esa cantidad y esa calidad de datos que a veces a la cual le tememos, pero el más fuerte que yo veo como un reto es ese miedo a empezar. Y por eso invito a todos los que nos escuchan y los que nos ven a que demos el primer paso y de ahí empezar a construir sobre eso. Muy bien, gracias Aldo. Y aquí una pregunta un poquito, también va de la mano, pero creo que hasta ahorita, pues hemos hablado así como de empresas grandes, aseguradoras grandes, pero pues también existen ciertos brokers o ciertas empresas de aseguradoras pequeñas y medianas. Aquí, ¿cómo podrían, y va primero hacia Aldo, digo, Peter, obviamente, si quieres contestar adelante también, pero ¿cómo podrías también recomendar a empresas medianas o a brokers pequeños tratar de empezar a implementar el tema de datos, ¿no? Pero creo que es muy diferente el contexto de una empresa así grande o una corporación enorme, a ya irnos a pequeños grupos. ¿Cómo nos puedes recomendar ahí algo? Sí, buenísimo. Hace ratito hablábamos de otro de los retos o alineado a otro de los pilares que mencionaba, que es las personas, ¿no? Y las grandes aseguradoras, las grandes empresas tienen probablemente recursos, dinero para invertir y formar a equipos en ciencia de datos, ¿no? A equipos especializados en ingeniería de datos, en analítica, en fin, en toda la cadena o el ciclo de vida del dato para llegar a estos modelos predictivos o de analítica avanzada que platicábamos. Las startups y las empresas más nuevas o que están iniciando, nacientes, no tienen a lo mejor esa capacidad de invertir en todas esas personas, en esos grandes equipos, y eso puede representar sin duda un reto. Ahora, lo que sí veo que es una ventaja competitiva de estas empresas es sin duda la agilidad y la flexibilidad con la cual pueden desarrollar nuevas ofertas, nuevos productos, nuevas maneras de hacer las cosas. Además, son empresas que generalmente nacen en un mundo digital, ¿no? Que van a tener ya mecanismos para obtener la información de los clientes, de nuevo con el consentimiento de ellos, pero de manera mucho más nativa. Y entonces mi sugerencia sería que la tecnología ahí no sea la barrera. No porque no sepa hacer código en Python, no me voy a permitir pensar en esa analítica avanzada. Ya hay muchas herramientas en el mercado. En nuestro caso, Einstein es nuestra plataforma de inteligencia artificial que está muy enfocada en no necesitas ser un científico de datos con conocimiento avanzado de programación. Si tú sabes la relevancia de los datos, cuáles son las variables importantes para ti, qué es el problema de negocio que quieres resolver, te ponemos aquí a Einstein, que es un asistente que te va a ayudar a través de clics y no de código, a generar esas experiencias y esos modelos predictivos para dar a los clientes la hiperpersonalización que platicábamos anteriormente. Sí, claro, cada vez se escucha más el famoso término de no code o low code, y creo que Einstein es uno de esos, ¿no? Aquí, pero no sé si traes alguna idea adicional. Sí, claro. De hecho, hace aproximadamente 2 semanas, un cliente me hizo justamente una pregunta así, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En este momento yo tengo una herramienta muy particular que es de nicho. Me pides que la cambie. O sea, me dices que Salesforce puede ser una opción. O sea, lo que no entiendo es cuál es el valor agregado, ¿no? Entonces, ahí justamente parte de lo que le decíamos es
que Salesforce está pensado para que sea una estrategia de time to market a un costo muy, muy bajo. Y justamente creo que lo más importante es, una vez que te subes al tren, o sea, te conviertes justamente en parte de esa aceleración. Porque lo que decíamos es, el día de hoy en particular, tú estás teniendo una visión 2023, buenísimo, pero realmente Salesforce ya está teniendo una visión 2024-2025, y lo que va a hacer es básicamente es, cuando tú te subes a ese tren, vas a empezar a adecuar que algunas cosas que vienen en la tendencia las va a tener Salesforce y se van a convertir en valores agregados que tú vas a dar a clientes. Ese creo que es el gran tema. O sea, ahora sí que aquí platicamos justamente el tema de FSI, de MuleSoft, de Data Cloud. O sea, hay muchos más productos, pero creo que lo importante es que justamente se vayan descubriendo el por qué se ocupan y cuándo es el verdadero momento de ponerlo, porque para mí el total cost of ownership, pensado unos 5 años cuando meten Salesforce, la variable es impresionante. O sea, los números suben muchísimo, ¿saben? O sea, el ROI se cumple mucho. Hay algunas macro tendencias que ya hacía mención de una de ellas muy importante hace un rato, que es la inteligencia artificial generativa. Y bueno, ahí tenemos que pensar en cómo queremos tomar ventaja y provecho de esa inteligencia, de esos modelos de lenguaje, que al final no es una máquina que piense por sí misma, sino que es muy buena expresándose, con los riesgos que esto implica también, que a veces nos dice algo que no es necesariamente cierto, que decimos que alucina, y por la confianza con la cual lo expresa, podríamos tomarlo como algo verdadero, ¿no? Como una certeza y no necesariamente lo es. Entonces, primero, pensar qué casos de uso nos puede ayudar la inteligencia artificial generativa, y segundo, entender los riesgos que esto implica. Y como macro tendencia, yo diría que ahí la mayor cantidad de usos y de tecnologías están muy enfocadas en ser un socio o una ayuda o un asistente a las personas. Que la inteligencia artificial en general y en particular la generativa me ayude y me dé información en el momento en el que la necesito y sea como mi socio, como mi asistente, ¿no? Esa sería una de las grandes que yo veo en el momento. Y la otra también ya la platicábamos, cómo democratizamos estas tecnologías, estas inteligencias, estas capacidades de tener insights para que no se quede, lo decías tú muy bien hace un rato, Obando, que el dato no se quede ahí encerrado en el sótano, en un modelo súper complejo y súper avanzado del cual nadie puede enterarse ni tomar ventaja, y es para algunos privilegiados, sino que todos, en todas las organizaciones, tengamos acceso a esos datos y por lo tanto podamos hacer mejor nuestros trabajos, ¿no? De manera más productiva. A ver, parte de lo que yo vería un proceso súper relevante en la parte de seguros es el tema del underwriting, donde justamente la aseguradora se compra el riesgo, ¿ok? Entonces, aquí es donde justamente más el tipo de temas de inteligencia artificial se ha querido poner, digo, se ha querido poner, pero justamente creo que el enfoque es justamente como decía Aldo, o sea, no es como que reemplaces el underwriting y lo haces totalmente automático, no, lo que tienes que estar haciendo es hacerlo como un asistente. Puede ser que hay algo de riesgo que existe, perfecto, o sea, lo ponderaste. Sobre eso simplemente lo que tienes que estar haciendo es decirle a alguien más que efectivamente tome la necesidad, y puede ser que ahí se convierta en un tema de autorización por jerarquías, o sea, la parte tradicional, pero digamos que esa parte de ahí yo no veo que se haga un tema 100% de inteligencia artificial, simplemente es asistencia hasta realmente llegar a algo como mucho más de commodity. Si pudieran darle algún consejo o algo, algo práctico a nuestra audiencia, a los que nos están oyendo, de los conocimientos que hemos estado adquiriendo, ¿cuál sería así como uno o dos consejos que le podrían dar a nuestra audiencia ahorita? No, creo que voy a tomar algo que también decía Aldo, que es, hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero nada más se queda en el pensamiento. O sea, yo lo que les diré es que documentense, entiendan de qué se trata, para que realmente sepan hacia dónde va. Y lo siguiente que le diría es, el tema de datos, todo significa quién es tu verdadero cliente y cuáles son tus datos verdaderos, normalizados, integrados, que realmente tú confíes en tus datos, porque hay muchas cosas que se quieren estar haciendo, y cuando se ve la calidad de datos, automáticamente ahí se acaban muchos proyectos o muchas iniciativas.
Perfecto. Aldo, ¿algún consejo, algún conocimiento que le quieras también brindar a la audiencia? Yo diría, inviertan en su conocimiento, inviertan en aprender de inteligencia artificial. Una recomendación muy fácil y rápida es vayan a trailhead.salesforce.com. Es una plataforma gratuita de aprendizaje donde van a encontrar información tan básica y tan avanzada como ustedes lo necesiten. Yo lo primero que ahora sí que agradezco el tiempo. Si ya llegaron hasta aquí, creo que espero que les haya parecido interesante esta sesión. Y la verdad es que creo que hay cosas, ahora sí que esto es la punta del iceberg. Honestamente, lo que creo que sería muy interesante es, si quieren saber un poquito más, ahora sí, si quieren que nos adelantemos en algunas cosas que tengan ustedes como clientes que estén interesados, ahora sí que háganoslo saber. Ahora sí que por ahí están nuestros datos de contacto. Y seguramente podamos ahora sí que expandir esta conversación ya con ustedes personalizada, ¿no? Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Aldo, ¿algún así final statement? No, me encantó lo que dijo Pedro. Háganse escuchar. Somos bastante abiertos y respondemos bastante rápido en redes sociales. Ahí estarán nuestros datos de contacto y denos su retroalimentación. Cuéntenos qué están haciendo en sus organizaciones y si hay alguna manera en la que podamos ayudarlos, encantados. Buenísimo. Pues bueno, nuevamente agradecerles a nuestros invitados, recordarles a todos los que nos escuchan, a todos los que también nos alcanzaron a ver, que estén al pendiente de nuevos podcasts. Se vienen muchos temas. Agradecerles también su tiempo y su disposición. Hasta luego. S4 Strategy combinamos nuestra experiencia en estrategia empresarial con las soluciones de Salesforce para brindarte una transformación digital integral. Brindamos soluciones personalizadas que se ajusten a tus necesidades específicas. Estamos actualizados con las últimas tendencias y tecnologías para mantener a tu empresa a la vanguardia. Juntos, podemos llevar a tu negocio al siguiente nivel.